¿Todos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el medio neumomédico? La cavidad pleural entre las pleuras, ¿sí? ¿Por qué se puede presentar un neumotórax? Puede ser por traumatismo, por ejemplo, un atropellamiento aún sin ruptura de ninguna estructura, solamente por el trauma sobre la pleura, sobre el pulmón, se puede llegar a presentar un neumotórax. Fracturas de costilla, perforaciones hacia el tórax. ¿Cuánto aire normal hay en el tórax aparte de los pulmones? Aparte del que contienen los pulmones. ¿Ah? No hay, exacto. El tórax está en vacío. ¿Sí? Cuando hay aire, entonces ya hay neumotórax, cualquier cantidad. La malo del neumotórax es que le va restando la capacidad de insuflarse a los pulmones. Entonces, por eso debe de ser tratado según su grado. ¿Cómo vamos a reconocer un neumotórax? Primero tener en cuenta que se van a ver mejor en las laterales y recordar que en la dorsoventral también. No se ven fisuras y el corazón se va a ver elevado. Es decir, ¿se acuerdan que una de las formas de saber que había líquidos en la cavidad pleural eran las fisuras, las líneas? Pues en este caso no se van a ver esas líneas. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Observen que normalmente el pulmón no encontramos, por ejemplo, la urina. En el pulmón no observamos el límite hasta el final, pero en este caso sí observamos la parte más caudal del pulmón. ¿La ven? ¿La ven o no? Entonces, algunos indican que es el signo de la hoja de maple. ¿Cuál es la hoja de maple? No tengo ni idea, pero parece una hoja. ¿Sí? Si usted observa, miren el borde de la hoja y las rayitas o ramificaciones que tiene esa hoja. Entonces ese es un signo claro de neumotórax. Te lo presto. Yo le dije que te pidieras. Lo otro, el corazón elevado. Miren que el corazón no está en contacto con las estérnegas. Y es por esto que sucede acá. Cuando se acuesta el paciente en una radiografía lateral para tomar la radiografía, el aire sube, ¿no? Como lo hemos dicho ya varias veces. El aire genera presión sobre el pulmón y esa presión colapsa al otro pulmón, al pulmón contrario. Y al colapsarse el corazón se va a desplazar, se va a correr. Entonces no es que el aire esté elevando el corazón, sino que ese desplazamiento separa el corazón de las estérnegas y al momento de tomar la radiografía se genera esa imagen. Vamos a mirar si nos ven Niños, estamos en clase ya. Yo sé que pasaron un puente, disfrutaron bien esta semana. ¿Qué consideran que en esta imagen hay neumotórax? Por el corazón. A ver, cada uno, ¿quién me alza la mano y me dice un signo? El corazón no está en las esterneuras. El La de la corazón no PICE. está pegado a las estérnegas. ¿También era lo mismo? ¿Dónde se observa aire en la cavidad torácica? Hay un sitio donde se ve más el aire que tú dices. No. Ahí, pero mira acá. Miren acá. ¿Ven la hoja que les decía? Entonces, al ver la hoja, al ver una hoja de un árbol acá, eso lo podemos ver es porque todo esto contiene aire. Y al contener aire, por eso es que el pulmón ya no llega hasta la esquina, sino que se colapsa y por eso vemos más tejido, menos contenido de aire dentro del pulmón, más tejido, más radio opaco. Pero alrededor miren cómo está el radio lúcido.
y por eso vemos perfecta la aorta. Es más, hay neumomediastino también porque alcanzamos a ver parte del tronco brachiocefálico que se divide hacia aquí. ¿Se acuerdan que la única forma de ver los vasos bien detallados hacia craneal es porque hay neumomediastino? Si no, no lo podríamos ver. Miren cómo la cava, ahora sí nadie puede decir, profe, yo no la veo. Vean, está perfecta. ¿Por qué? Porque alrededor de ella hay aire y al haber aire hay un contraste que nos permite ver eso. ¿Sí? Señora, ¿Por qué las costillas se ven así? tiene porosidad cinética. El paciente, claro, el paciente, ¿cómo debe estar respirando ese paciente? Agitado. ¿Cierto? Entonces normalmente ya en urgencias no se usa mucho la radiografía para ver un neumotórax, se usa la ecografía que también sirve, solo que hay que saber de ecografía. Digamos que la radiografía la manejan más veterinarios, la ecografía un poco menos, ¿sí? Así como la tomografía, muchos menos manejan la tomografía, porque son técnicas más complejas de interpretar. Observen acá. Entonces, ¿qué esperaríamos? Encontrar el pulmón aquí, todo eso, pero el pulmón está colapsado acá, mírenlo, y acá, mírenlo. ¿Por qué sabemos que aquí no hay pulmón y acá tampoco? Exacto, porque hasta allá no llegan los vasos. ¿Se acuerdan que en los pulmones normalmente vemos vasos? Miren los vasitos hasta donde llegan hasta acá y ya de aquí para allá es limpio, es radiolúcido. Miremos una radiografía sin neumotórax, un poco menos fea. Miren que siempre la vasculatura va a llegar hasta las partes más caudales y más laterales. Entonces, si yo no veo vasos sanguíneos en esas zonas o bronquios, es porque está vacío. Está lleno de aire. Entonces son signos claros de neumotórax. Miremos este. ¿Hay o no hay? ¿Si hay neumotórax? Bueno, miren que el corazón ya no se ve tan elevado, pero está elevado. Y si observan, el pulmón, uno viene hasta acá y el otro viene hasta acá. Llegan vasitos hasta aquí, pero aquí arriba ya no hay vasos. Conclusión, si hay neumotórax, acá esta esquinita y acá esta esquinita, ya no es un neumotórax tan severo. Entonces no siempre va a ser tan fácil de verlo, a veces puede ser confuso. En los neumotórax vamos a encontrar aumento de la radiolucidez, donde deben de ir los pulmones, y aumento de radiopacidad, donde están los pulmones. Recuerden que los pulmones deberían ser más radiolúcidos, que va a haber sentido, pero menos que en el neumotórax. Aumento de radiolucidez, ¿dónde van? Aumento de radiopacidad, donde están los pulmones. ¿Por qué? Porque el pulmón ya no tiene aire, se ve más tejido que aire, entonces se ve más radiopaco. Y donde no hay pulmones, si no hay aire, ¿cómo se va a ver? Más radiolucidez, donde no debería haber radiolucidez. ¿Qué hay que tener en cuenta? Se puede confundir con microcardia. Miren, por ejemplo, este es un corazón que está pequeño, no toca las esternebras, pero si ustedes observan, se ven vasitos allí. ¿Sí los ven? Y si hay vasitos, significa que aquí no hay aire, aquí hay pulmón llegando hasta la parte más baja. Un tórax hiperinsuflado. Entonces, hay radiografías que se toman bajo anestesia. El paciente está con sonda y muchas veces se les ayuda a respirar con ABU o con ventilador. Si yo genero mucha presión sobre el ABU o el ventilador, el tórax se insufla más de la cuenta y por lo tanto el corazón se eleva un poco. ¿Listo? Y perros de tórax muy profundo, como cuál, como el guaymarane, por ejemplo.
Bien, ya vimos gran parte, pero vamos a evaluar lo que es el corazón. Hay más partes que las que vemos aquí. Niños, silencio, por favor. Si tienen preguntas, me las hacen, yo les aclaro lo que no entienden. Hay más partes que lo que vemos acá, pero las partes más básicas, donde ustedes deben de reconocer y aprenderse siempre, es hacia dónde queda la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y la zona de la aurícula derecha en una radiografía lateral. ¿Qué más va a haber? Hacia dónde queda la aorta, hacia dónde quedan los vasos pulmonares, por ejemplo. Son zonas que van a cambiar si ese lugar tiene algún problema, pero las básicas son estas. En una radiografía ventrodorsal, la zona del ventrículo izquierdo, la zona de la aurícula izquierda, la arteria pulmonar, la zona, porque aquí no la vamos a ver si es normal, la zona del arco aórtico, la zona de la aurícula derecha y la zona del ventrículo derecho. Entonces, hay patologías cardíacas que sí o sí van a ser fáciles de ver. Si ustedes, sin saber aún cuál es el tamaño normal del corazón, les pregunto que qué opinan de la silueta cardíaca, ustedes qué dirían primero. Está grande, ¿cierto? Se ve grandota. Entonces es un gran corazón, pero hay unas medidas para saber eso y algunas ayudas adicionales. Por ejemplo, acá tenemos la tráquea, ¿la ven? La tráquea normalmente, bueno, una posición normal va a ir en dirección contraria a las vértebras torácicas, es decir, si las vértebras torácicas van así, la tráquea debería ir así, ¿sí? En una dirección totalmente diferente. Cuando la tráquea sigue la misma dirección de la columna torácica es porque el corazón o alguna masa la está empujando hacia arriba, en este caso es el corazón. Entonces por eso tenemos un signo de agrandamiento del corazón. Lo otro, ¿cómo consideran que está esta zona en los pulmones según los pulmones que hemos visto? Más que acá en esta zona pulmonar. Más radiopaco, ¿cierto? Porque algunas enfermedades cardíacas van a generar edema pulmonar y ese es el primer sitio que va a buscar el edema a ocupar, la zona más cercana a la región iliar. ¿Cuál es la zona iliar? A donde llega la tráquea, esa zona. Entonces cuando vemos allí signos de edema, que ya ahora los vamos a reconocer más claramente, es otro signo. Además del cambio de forma del corazón y la ocupación dentro del tórax. Otro signo. Observen que aquí viene un diámetro de la tráquea hasta la carina, después siguen los bronquios. Pero este bronquio cambia muy drásticamente de tamaño con respecto al tamaño de la carina. Eso es porque la aurícula izquierda, que es la que queda acá, empieza a comprimir. Otra forma es que vemos un aumento de tamaño de la zona de la aurícula izquierda, ¿sí? Porque él queda acá, ella queda acá, y observen que es como si le saliera un chichón al corazón. Le dicen el signo del morral, es como si el corazón se hubiera echado un morral ahí encima. Miremos acá, está más discreto, pero ahora sí la tráquea está siguiendo la misma dirección de las vértebras y vemos el morralito, mirad. ¿Sí? ¿Miren el morralito? En esta imagen la zona de la aurícula está aumentada, además de una región que es la correspondiente al apéndice auricular también está aumentado.
Es decir, tiene un aumento del tamaño izquierdo y si observan ustedes acá, hay también un aumento, o sea, hay como una cintura, ¿saben? Cuando encuentran estas cinturas, donde el corazón en lugar de seguir parejo, así como está acá, parejito y parejito, hasta acá, viene parejo y de un momento a otro hay una depresión y un aumento, una depresión y un aumento. Eso me indica un aumento de tamaño de esa cámara. En este caso entonces hay agrandamiento cameral izquierdo, cameral derecho de la zona de las aurículas. Hay formas de determinar si esas aurículas están aumentadas o no. Entonces, antes no las miraban mucho en cuanto al tamaño, a medirlas, pero ahora ya han sacado varios estudios donde hacen referencia. Uno de ellos es el PLAS, ¿sí? Y lo que miden es que desde la carina hasta donde termina la aurícula con respecto a la vena cava, esa longitud, y la comparo con las vértebras torácicas. ¿Desde cuál vértebra? Desde la cuarta vértebra torácica, inicio de la cuarta vértebra torácica. Entonces, ¿ven cómo están las vértebras del cuerpo? Que son unos cuadrados, ¿sí? Entonces mido y este tamaño debería ser máximo 2.3 veces las vértebras torácicas. ¿Cuántas vértebras hay ahí? Arriba, señaladas. 3 punto algo, ¿cierto? Hay un poco más de 3 y resulta que esto no debería ser más de 2.3. ¿De dónde salió la línea de arriba? ¿De dónde salió esa línea? Exacto, mido acá. Lo que mida acá, vengo y lo traslado acá. Y esa es la medida para saber cuántas vértebras ocupa el tamaño de la aurícula. ¿La carina está antes o después de la aórtica? Iniciando la... ¿La qué? La carina. ¿Iniciando la qué, perdón? Es que no te entendí, la carina. La carina, ¿dónde está? Es bien, vas a ver la tráquea y donde encuentres este círculo más lúcido, ¿lo ves? Sí. Donde encuentres ese círculo es ahí la carina. Entonces, de ahí de la base de la carina hasta la aurícula. Pero tú me quieres Hasta la aurícula. Vaya. Ojo, otra vez. La referencia es, veo la carina, vengo debajo de la carina y desplazo la línea hasta donde termina la aurícula, pero también termina acá, también termina acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo en cuenta para saber hacia dónde? Veo la vena cava empieza acá. Entonces, ahí, hacia esa dirección, es que trazo la línea. ¿Listo? Esa es una medida. Otra medida. O sea que a los médicos nos gusta complicarnos la vida, entonces inventaron otra medida. Hacemos una línea desde la base de la carina hasta la mente del corazón. Otra línea totalmente perpendicular a esta, o sea, un ángulo de 90 grados en la zona más ancha que esté en línea con la parte baja de la vena cava. Y hacemos una línea intermedia, o sea, que divida este ángulo en mitad. ¿Hasta dónde? Desde este punto hasta donde termina la aurícula. ¿Ya? La parte más alta hasta donde termina la aurícula. Y paso esta medida, la paso acá. Y es lo mismo. 2.3 veces. No debe pasar 2.3 veces las costillas, las vértebras, perdón. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3. 3.3 por lo menos. ¿Ya? Otra medida más compleja.
Entonces, en este caso, trazan la primera que aprendimos, la BLAS, trazan esa línea. En esa línea, sobre esa línea, en un ángulo totalmente contrario, medimos hasta donde llega la aurícula y pasamos esta medida acá, esta medida acá y contamos cuántas vértebras. 1, 2, 3 y esta 4, 4 y medio, un poco más de 4 y medio. ¿Y qué dice? Que no debe superar 3.4. Conclusión, aquí hay atriomegalia, ¿cuál? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, debe ser la aurícula izquierda, porque recuerden que los lugares que yo les dije que se tienen que aprender es que es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha. Bien, entonces ya saben cómo reconocer si un corazón está aumentado o no de tamaño con respecto a la aurícula. Si la aurícula está aumentada o no de tamaño, la aurícula izquierda. Ya el tamaño del corazón en general, ¿cómo lo hacemos? Entonces tenemos varias formas. Una es medir cuántos espacios intercostales ocupa el corazón en una radiografía lateral derecha. Entonces contamos acá, miren que el corazón viene de acá hasta acá y miramos un espacio, 2 espacios, 3 espacios, prácticamente los 4 espacios ocupan. No, porque mira que llega hasta el último, hasta tocar la última costilla. No es que ocupe todo esto, sino que en su longitud, bien sea una parte de acá, porque por acá no ocupa todo el espacio, pero sí invade este sitio 1, 2, 3, 4 espacios, y lo normal es de 2.5 a 3.5 espacios en perros. ¿Sí? En gatos es de 2 a 2,5 espacios intercostales. En una vista dorsoventral o ventrodorsal también puedo sugerir si el tamaño del corazón es normal o está aumentado. ¿Cómo lo hago? Mido, busco donde el corazón es más ancho, donde es la zona más ancha del corazón, y mido cuánto tiene el tórax de lado a lado en esa zona. ¿Sí? Ahí hago la primera medida. La segunda medida es en ese sitio que medí, cuánto mide el corazón, cuánto ocupa, y hago una relación para sacar el porcentaje. Entonces el rojo por 100, color rojo por 100 dividido en azul, y debe de ser menor al 65%. Digamos, el tórax midió 10, el corazón midió 7. ¿Cuál es el porcentaje aquí? El corazón midió, el tórax midió 10, el corazón midió 7, y los matemáticos dicen 70%. Los no matemáticos están usando la calculadora. La tabla del 10 y la tabla del 7, 70%. Si sale el 70% que indica, se sugiere un aumento del tamaño cardíaco. Este otro es conocido como índice cardiovertebral o índice de Buchanan. No Buchanas, no, Buchanan. El índice de Buchanan entonces saca también una relación del tamaño cardíaco con las vértebras torácicas. ¿Cómo lo hacemos? Buscamos otra vez la carina en la tráquea. Vean que aquí está el circulito.
ahí donde se dividen los bronquios, ahí en la carina. Entonces, medimos, bueno, identificamos todos los sitios. Carina, vena cava, ¿verdad? Carina, vena cava y la vértebra torácica 4. ¿Cómo sabemos que está la 4? Se cuenta, muy bien, ¿y cómo se cuenta? ¿Qué cuenta? Primero, ¿cuál es la primera que tiene costillas? ¿Sí? Ya 1, 2, 3, 4, está la 4. Oh, no es contar las costillas porque aquí nos van 2, 4, 6, 8 costillas. No. ¿Cuál es la primera que tiene par de costillas? Esta. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Identificado eso, entonces trazo esta primera línea. Desde la base de la carina hasta el lápiz del corazón. Digamos, midió 10 centímetros, entonces cojo y mido desde el inicio del cuerpo de la vértebra torácica 4, 10 centímetros sobre las vértebras. Y puedo contar cuántas vértebras hay ahí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértebras. Saco otra medida. Lo mismo, un ángulo de 90 grados totalmente perpendicular que llegue a la base de la vena cava para medir el ancho del corazón. Y llevo esa medida acá. Digamos que midió 8 centímetros esto, paso 8 centímetros acá y cuento cuántas vértebras. 1, 2, 3, 4, 5. ¿La otra cuántas midió? 6. 6 más 5, sin calculadora, 6 más 5, 11. Entonces, ¿cuál es el índice cardiovertebral general o del perro de talla promedio? De 8,7 a 10,7 es normal. ¿Sí? Y en gatos de 7,2 a 7,8. Sin embargo, perros de talla promedio, labrador, beagle, schnauzer, poodle, la recomendación es hasta 10 de fijo es normal. De 10 a 11 pueden haber algunos dudosos. Sobre 11 de fijo está aumentada de tamaño. ¿Sí? Digamos como una regla más fácil. Pero como los perros cambian de forma, su tórax, entonces ya hay algunos investigadores desocupados que empezaron a revisar Beagle, la American Pitbull, Boston, Boxer. Y adivinen cuál es el perro más raro. Conclusión, hay muchas formas de medir el corazón. El software que traen estos equipos pues afortunadamente nos permiten hacer todas estas medidas, pero también lo podemos hacer con una regla, ¿no? No necesitamos llevar las radiografías antiguas, pues no traían este software. Como es un índice, no necesita, por decir algo, yo voy a medir esto de aquí a acá en esta imagen. En realidad, para el tamaño de la imagen, esto no mide 3,48 centímetros, ¿cierto? Pero lo que sí es que podemos sacar todas estas medidas y poder llegar a una conclusión sobre el tamaño cardíaco general, global, o sobre la aurícula izquierda, que es de lo que hay medidas. ¿Preguntas sobre esto? ¿A alguien no le quedó claro? Por medidas, las resumí aquí. Eso fue lo que es. Bien. Grandes pasos. Sobre grandes pasos, entonces, uno de los que tenemos que reconocer son los vasos pulmonares craneales, que son los que están señalados ahí. Entonces vamos a reconocer que hay un vaso más dorsal y un vaso más ventral. Y en el centro es radiolúcido. ¿Lo ven? Esto, el más dorsal, va a corresponder a la arteria
el centro va a corresponder al bronquio y el más ventral va a corresponder a la vena. Entonces ahí tenemos un paquete de arteria, bronquio, vena. ¿Sí? En las laterales, ese es el orden: más dorsal, arteria, medio, bronquio, bajo, vena. Acá la vemos también, miren, arteria, bronquio y vena. ¿Sí? ¿Entendido? Eso lo vamos a ver en las laterales. Observen la diferencia entre una radiografía lateral derecha y una radiografía lateral izquierda. Miren las venas, arterias y bronquios craneales, todos amontonados en la derecha, mientras que aquí se me separan. Los puedo evaluar mejor. Entonces dijimos cardiovertebral en la lateral derecha, índice de Buchanan, lateral derecha. Evaluación de los vasos pulmonares craneales en la lateral izquierda. ¿Sí? A veces podemos tenerla así también en la radiografía lateral derecha, pero más seguro que en la lateral izquierda obtengamos una mejor imagen. ¿Cómo vamos a saber si están aumentados de tamaño o no? Primero, comparamos entre una arteria y una vena. Deberían de ser más o menos del mismo tamaño. También puedo comparar, porque ambas pueden estar aumentadas de tamaño, con la cuarta costilla. Entonces evalúo en la parte más alta el ancho de la cuarta costilla y el vaso debería de ser de 0,5 a una vez el tamaño de esa costilla. También puedo evaluar la aorta. Es la aorta, ¿cierto? Y la cava. Me alcanzó a salir de acá. Puedo sacar esta relación entre la altura de la vena cava, la altura de la aorta, y cuando este índice es mayor a 1.5, sugiere enfermedad cardíaca derecha. Ojo, el que no esté mal no significa que no pueda estar mal, pero cuando los encontramos es indicativo de que eso está ocurriendo. Entonces, en este caso, si yo hiciera este índice y me diera por encima a 1.5, yo podría decir que este paciente tiene signos de enfermedad cardíaca derecha. Ok. Busco los vasos, bien sea la arteria o la vena. Mido y puedo comparar que sean más o menos del mismo tamaño. Primero. Segundo, voy a medir eso y lo voy a comparar con la cuarta costilla. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto midió? Y lo comparo con esto. ¿Qué dice? Que la arteria o la vena no puede ser mayor a una vez. Es decir, si esto midió 5 milímetros, esto debe medir también 5 milímetros. Pero si esto mide 6 y esto 5, significa que el vaso está aumentado. Si esta mide 0,4 y esta mide 0,5, es normal, porque dice que debe ser menor a 1, entre 0,5 a una vez. ¿Sí? ¿Nos tornamos? Ahora, esa será Ahora la que me vista canso. lateral, ¿no? ¿Cuál es la radiografía ideal para ver los vasos? Lateral Lateral izquierdo. Muy bien. Ahora, vamos a ver en la dorsoventral, que sería lo ideal, los vasos pulmonares caudales. Obsérvenlos acá. Obsérvenlos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a comparar? Vamos a aumentarlo primero el tamaño, vamos a buscarlos acá nuevamente. ¿Los ve?
Y viene el mismo paquete, miren. 1, 2, 3. Pero aquí cambia. El más lateral, ya no es el más dorsal, sino el más lateral, va a ser la arteria, bronquio y vena. Mírenlos, acá se ven un poco mejor al cambiar el contraste. Arteria, bronquio y vena. ¿Sí? En la imagen dorso ventral. ¿Dónde los voy a comparar? Voy a buscar la novena costilla que corresponde a esta. Como no está toda la radiografía, pues no lo podemos verificar, pero casi siempre va a corresponder a la costilla que está en contacto con el diafragma. Entonces, por eso sé que es esta. Veo el diafragma y debe ser esta. Y mido allí. ¿Qué voy a medir? Lo mismo. ¿Cuánto es de ancho el paso? Y en ese sitio de intersección es donde lo mido. No voy a medirlo aquí arriba, sino en la novena costilla. Y comparo cuánto es de ancho el paso con respecto a la costilla novena y deberían de ser del mismo tamaño máximo. O sea, la vena. ¿Dudas? Pasamos a pulmón. A ver, ¿quién recuerda la anatomía de los pulmones en el perro? Pulmón izquierdo y pulmón derecho. ¿En qué radiografía se ve mejor? En la lateral derecha, ya lo tenemos claro. Y en el pulmón derecho, pues lo contrario, ¿cierto? El pulmón izquierdo está dividido en dos grandes lóbulos, uno craneal y uno caudal. El lóbulo caudal izquierdo y lóbulo craneal izquierdo. Pero el craneal tiene una subdivisión que es la porción craneal del lóbulo craneal izquierdo y una porción más caudal que es la porción caudal del lóbulo craneal izquierdo. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Bueno, en el lado izquierdo hay dos lóbulos, uno craneal y uno caudal, pero el craneal se me divide en una porción caudal y en una porción craneal. Bien. Vamos para el derecho. El derecho tiene tres lóbulos principales: lóbulo craneal, lóbulo medio, lóbulo caudal. Y hacia el centro del tórax vamos a tener un lóbulo accesorio. ¿Sí? Estas son las posiciones aproximadas de esos lóbulos en la radiografía. ¿No? A ver, repasemos. Esa es la imagen ventrodorsal o dorso ventral de la porción donde quedan los pulmones. ¿A este lado cuál es? El izquierdo. ¿Qué tiene el izquierdo? Lóbulo craneal y caudal. Pero el craneal tiene dos porciones. ¿Ya? Craneal y craneal. Porción craneal del lóbulo craneal izquierdo. Porción caudal del lóbulo craneal izquierdo. ¿Y en el lado derecho qué hay? Lóbulo craneal, medial y accesorio. Listo, ya. Entonces, y ahora sí pasaron algo de anatomía. Yo más estoy con el que Ahora, cada lóbulo tiene su bronquio, su arteria y su vena. Casi siempre podemos identificarlos, pero no es así tan fácil. Este ya requiere de más entrenamiento, más práctica. Entonces tenemos el bronquio, mírenlo acá, radiolúcido, ¿lo ven? Sí, lo estoy dibujando acá, miren.
sea que es que hoy he tomado mucho tinte y me parezco a ustedes. Acá está la arteria, el bronquio y la vena. Entonces, este bronquio es este. ¿Corresponde a cuál lóbulo? Al craneal derecho. El craneal izquierdo es este de aquí. No el lóbulo, los bronquios. Los bronquios que pertenecen al lóbulo de la. ¿Sí? Entonces tenemos un bronquio craneal derecho, un bronquio del craneal izquierdo. Señora, ¿quién me preguntó? Desde la primera que. Desde la primera clase del primer ¿Será que no pueden apagar el aire para que se deje de mover? Porque eso sí requiere Pueden apagar un momento el aire mientras. Primero, reconozcan las estructuras vasculares que van a ir acompañadas de los bronquios. La fase son las vasculares, vean. ¿Las ven? Sí. ¿Sí o no? ¿No la ves? ¿Ves? Vamos a ver si les puedo señalar acá mejor. ¿Me lo regalan? Entonces, tengo unas estructuras vasculares acá y otras estructuras vasculares acá. En el centro de esas estructuras va el bronquio. Acá veo otras estructuras vasculares. Veo bronquio, pero ya no tan claro como acá. Acá veo otras y aquí veo otras. ¿Sí? Entonces, por eso, el dibujito de dónde están. Para que después de que vean la línea, ustedes digan, a ver, ¿dónde está este? Ah, vengo acá. Este. Acá está. Este. Ah, bueno, aquí está. ¿Sí ven las líneas radiolúcidas que se presentan? Sí. Esos son los bronquios. Va a buscar este. Ya es más difícil, pero se logra ver un vaso acá y el bronquio aquí abajo. Este. Veo el vaso y ligeramente, casi que imposible ver el bronquio más arriba. Y por último, estos vasos y miren los bronquios acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Ah, bueno, este primero del lóbulo craneal derecho, este del lóbulo craneal izquierdo, este del medio, del accesorio, del caudal derecho y del caudal izquierdo. Eso es lo que puedo ver en una radiografía lateral. ¿Para qué me sirve? Si yo veo este bronquio colapsado, yo voy a poder decir que el bronquio colapsado pertenece al lóbulo craneal derecho. Para eso es. Acá va a ser más difícil verlo, pero cuando ustedes ya tienen la pantalla del equipo donde están haciendo